Shalom y buenos días a todos los televidentes de Teshuvah.tv y también de sabiduriaenlatorah.com. Es un placer siempre estar con ustedes, enseñando la Torah y compartiendo las grandezas del Creador del universo con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar acerca de una expresión que ocurre en las Escrituras y se las voy a leer para que podamos hacer la conexión. Vamos a Efesios capítulo 2. Y cuando vamos al libro de Efesios, capítulo 2, hay una expresión que se usa mucho en los medios cristianos, en el sistema cristiano y también dentro de los círculos mesiánicos, que se llama un nuevo hombre, que todos vamos a ser un nuevo hombre. Ahora, lo que vamos a hacer es explicar eso del punto de vista legal del Imperio Romano, que tenía que ver con una posición social dentro del Imperio Romano. Pero antes de eso, esta porción y este estudio tiene que ver con ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Que la expresión nuevo hombre que Efesios nos habla tiene que ver con un estatus social dentro del Imperio Romano. Si ustedes recuerdan, en mi estudio que he hecho anteriormente acerca de las castas del Imperio Romano, de culto imperial de Corinto, sabemos que hay un sistema sociológico, social, de estatus, diferentes niveles de estatus en el Imperio Romano. Si no entendemos quiénes son esas personas, los patricios, los plebeyos, los libres, los esclavos, los senadores, César, no vamos a poder entender el contexto que Pablo está tratando de llevar aquí en el libro de Efesios. Recuerde, la mayoría de la audiencia de Pablo son personas en necesidad de la escala de la clase más baja del Imperio Romano y eran oprimidos por el Imperio Romano sin esperanza de subir el estatus social, sin esperanza de poder desarrollar una credibilidad o un honor dentro del sistema no solamente sociológico, social, pero también de lo que era el sistema gubernamental. ¿Okay? Si tú naces un esclavo, te vas a mantener esclavo toda tu vida. Si tú naces como libre, vas a mantenerte libre. No vas a tener la esperanza de poder ser dueño de tierras o de poder ser ciudadano romano, que era lo más alto de nivel de privilegio en el Imperio Romano, era ser un ciudadano romano. Ok, entonces vamos a leer en Efesios capítulo 2, del versículo 12 en adelante, porque dice: en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vamos a hablar acerca de eso un poco. La palabra con ciudadanía está hablando, o ciudadanía de Israel, está hablando de la palabra griega politie. Literalmente está hablando de un concepto legal de un reino. Pablo estaba hablando con estas personas diciéndole que ahora ellos son parte, los plebeyos, los patricios, los esclavos, los libres. Les está dando una esperanza de que el evangelio que Yeshua está trayendo les va a dar una nueva posición en el reino de Elohim, no necesariamente en el reino de Roma. Si ellos no tienen esperanza en el mundo y de repente Pablo, un ciudadano romano, pero que sabía la Torah, les enseña su derecho civil, legal, jurídico que se encuentra en la Escritura, que el Eterno le da a todo aquel que cree y confiesa que Yeshua es su amo y que cree que Elohim lo resucitó de los muertos. Ok. Entonces, ¿cuál es la pared intermedia de separación? Antes yo pensaba que era el Soreg. El Soreg era la pared que dividía a los gentiles con los levitas y los israelitas al entrar al templo. Y yo he tenido que hacer una corrección en eso. Físicamente podemos decir que eso representa una separación. Y en el templo de Elohim es para todos los que aman y claman el nombre de Yahweh. Yo sé eso, pero para tú poder entrar al templo tiene que ser parte de la conciudadanía de Israel, que ya no eres gentil, ya tu estatus cambió. De esclavo al mundo, libre, ahora conciudadano con los santos
en la tierra. Quiere decir que si tú quieres ser parte del convenio, tienes que actuar, guardar los mandamientos y la constitución del convenio. Ok, entonces, dice, versículo 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ese versículo, el contexto tiene que ver con el decreto que hizo la casa de Shammai, que estaba en su poder durante el tiempo de Yeshua y el tiempo de los discípulos, en la cual todo judaísmo, de acuerdo a Sanedrín, era siendo dirigido por la casa de Shammai. Ellos establecieron los 18 edictos de Shammai y dentro de esos 18 edictos y reformas sociales se encuentra unas leyes en la cual era ilegal comprar aceite, pan, comer con los gentiles y no se suponía que se hiciera. El precedente legal lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 28, en la cual nos dice que era ilícito para un judío, lo voy a leer porque... Y dice, y les dijo Pedro, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Quiere decir que el Eterno le está dejando saber a Pedro que en el reino de Elohim no hay separación de personas. Hay un reino, un pueblo, una constitución, un mandamiento para todos los que se injertan, para el extranjero y para el nativo que mora dentro de tus puertas, para el nativo y para el extranjero que mora dentro de tus puertas. Ok, quiere decir que ese decreto de la casa de Shammai crea una separación para que entonces el plan del Todopoderoso no se pueda cumplir. ¿Y cuál era el plan del Todopoderoso? Eso lo vemos en Hechos capítulo 15, citando el versículo de Amós capítulo 9 versículo 11, en la cual la profecía nos dice, versículo 15 del capítulo 15 de Hechos dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Eso tiene que ver con la restauración de las 12 tribus. ¿Para qué? Para que las 12 tribus sean los pregoneros, los que decreten al mundo, le dejen saber al mundo de que tienen que regresar y buscar al Todopoderoso como su soberano y su rey. Mira lo que dice el próximo versículo, el 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que ha de conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, el mandato de Israel es crear a través de justicia y bondad su vida cotidiana para que las naciones tengan celo de Israel y digan, ¿quién es tu Elohim y por qué tú eres tan bendecido? Y ahí es cuando introducimos la Torá, sus derechos civiles, la equidad del reino. Entonces el mundo va a querer servir a este gran soberano que es fiel, justo, equitativo con todo lo que llaman su nombre. Pero en el primer siglo, los judíos, en este caso la casa de Shammai, una de las ramas de los fariseos, que estaban en el liderazgo del Sanedrín, uno de los líderes religiosos, están desarrollando unas leyes que impedían la unidad y el propósito del Creador de que no solamente los judíos y los israelitas fueran partícipes de las bendiciones, pero que las naciones también pudieran entrar y fueran partícipes de la bondad, la misericordia, la justicia del Creador del universo. Entonces, ahora Pablo se encuentra con un problema en la ciudad de Éfeso, en la cual él está tratando de enseñarle a los gentiles y a las personas que están entrando al convenio cuáles son sus derechos legales, cuál es su estatus dentro del reino, porque dentro del imperio romano y del culto imperial y de las castas del primer siglo, los esclavos siempre iban a ser esclavos, los libres nunca iban a tener honor, los plebeyos solamente pertenecían a una casta de un nivel social y no podían mezclarse con los patricios, la clase en la minoría, pero que poseían todo el dinero, todo el control y todos los niveles políticos y decisiones. Entonces, Pablo está trayendo esperanza al mundo del primer siglo con un evangelio inclusivo. Estaba incluyendo a todas las naciones siempre y cuando nosotros nos sometamos
a la constitución del pueblo y a los decretos del Creador. En vez de César, al Todopoderoso. En vez de César, al Creador del universo para obediencia, para recibir bendición. ¿Ok? Entonces, dice, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué significa la expresión nuevo hombre? Y ahí es donde vamos a hablar acerca de ¿sabías qué? En esta semana. ¿Qué tiene que ver esa expresión nuevo hombre? Muchas personas, muchas denominaciones, específicamente los mesiánicos en Estados Unidos, utilizan esta expresión para hacer una distinción entre lo que es el judío y el gentil. Y como muchos de ellos no enseñan la equidad, no estamos hablando todos, pero como yo vivo en Estados Unidos, puedo percibir y ver y me manejo con muchos de ellos. Hay una denominación que específicamente enseña dos leyes, una para el gentil y una para el judío. Pero él dice, si nos unimos, ellos dicen, pero si nos unimos, podemos crear un nuevo hombre. Pero que ellos dicen, no, los gentiles no tienen que guardar la Torah. O si ellos vienen a Yeshua, no tienen que guardar Torah. Solamente manténganse en las iglesias. Se enseña eso mucho en Estados Unidos y a través del mundo. Eso es algo que yo me he encontrado en mis viajes y a veces no lo entiendo porque lo que yo veo en la Torah es equidad. Lo que yo veo en la Torah de Elohim es la unidad de un pueblo, y cualquier persona que se injerte dentro del pueblo de Israel ya es conciudadano de los santos. No es una separación. No hay dos pueblos, hay uno. Y la Biblia es bien clara. Vamos a continuar leyendo. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiere decir que en el cuerpo de Elohim no hay una separación de personas, porque Elohim no hace excepción de personas. El hombre sí hace excepción de personas. Entonces, en este capítulo estamos hablando de que Pablo está utilizando un concepto legal para poder traer esperanza a los gentiles que han sido injertados, que ya no son gentiles de acuerdo a la promesa, de acuerdo a las escrituras, pero ahora son parte de la conciudadanía. Nacidos extranjeros, nacidos gentiles, ahora son extranjeros, pero a través de Yeshua y a través del Espíritu del Todopoderoso que los selló en el capítulo 1, versículos 13 y 14, quiere decir que ahora ellos tienen el derecho de poder estar dentro de la comunidad y poder reclamar sus derechos civiles con equidad. En el reino de Elohim ya no hay patricios, ni plebeyos, ni libres, ni esclavos, ni mujer, ni judío, ni griego. Somos uno, un pueblo, con un sentir, un corazón y una voz. Y dice el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Pero por medio de él, los unos a los otros tenemos entrada. Oigan esto, porque por medio de él, de Yeshua, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué por un mismo espíritu? Vamos al capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque el Padre, que es el Rey, selló a los gentiles para ser parte del reino. Y eso es lo que Pablo está hablando en el versículo 13 al 15. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de Elohim. ¿Okay? Quiere decir que Pablo está hablando y diciendo, si tú crees que Yeshua es tu amo, que él es tu patrón, y que el Padre lo resucitó de los muertos, estás descartando a César, estás descartando el poder de César y estás reconociendo la soberanía del Elohim de Israel. Entonces, el Todopoderoso, el Rey real, el Todopoderoso te sella como su propiedad. Y si tú cuestionas el sello de esa persona, estás hablando blasfemia en contra del rey que lo selló. Entonces Pablo le está dejando saber a ellos sus derechos en el reino. Ahora, no son judíos. Esto no es acerca de ser judíos, porque tú eras gentil
eres injertado, eres ciudadano con los santos. Yo soy ciudadano americano, nacido en Puerto Rico, pero yo no tengo ciudadanía puertorriqueña porque la ciudadanía puertorriqueña en realidad no existe, porque yo lo que tengo es un pasaporte americano. Yo soy americano, sí, perdón, yo soy ciudadano americano, pero no soy nativo nacido en Estados Unidos, sino nacido en Puerto Rico, y Puerto Rico es una conciudadanía de Estados Unidos. Tenemos conciudadanía, somos un vasallos, que tenemos los derechos de poder seguir la Constitución americana, tenemos que pagar el impuesto, tenemos que defender Estados Unidos en una guerra, y tenemos todos esos derechos y podemos ser dueños de tierras. Tenemos todo el privilegio de ser un ciudadano americano. Pero yo soy nacido en Puerto Rico. Ok, lo mismo está ocurriendo aquí. Pablo les está dejando saber a ellos: ustedes nacen en un sistema opresivo en Roma. Ustedes nacen en un sistema que minimiza a los creyentes. Ok. Pero el reino que le estoy presentando, que pertenece al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, es equitativo, no hace excepción de personas. Y en el reino de Elohim ya no hay ni judíos, ni griegos. No hay ni libre ni esclavo. No hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en el Mesías, y de acuerdo a la promesa somos herederos. Eso es lo que dice Gálatas. Está peleando por los derechos civiles de un pueblo que no nació en Israel, no tenía ciudadanía, pero a través de Yeshua, su mediador y su patrón, que lo lleva al Todopoderoso, el Padre los ha aceptado para que sean partícipes del beneficio del reino. Quiere decir que no tenemos que estar buscando una religión para que nos dé identidad, porque el Eterno ya nos ha dado nuestros derechos civiles y la equidad del reino. Lo que tenemos que hacer es estar agradecido con el Todopoderoso y obedecer sus mandamientos, y poder declararle a las personas cuán bueno y poderoso es Él. Entonces, vamos a terminar aquí con lo que es nuevo hombre. Vamos a Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 al versículo 17. Pero antes de leer eso, voy a explicar lo que significaba un nuevo hombre de acuerdo a lo que es el contexto de lo que Pablo se estaba refiriendo. ¿Ok? Repitan conmigo: Homos novus. Homos novus. Homos novus representa un estatus social dentro de la esfera gubernamental de Roma. ¿Ok? Cuando estaban los plebeyos y estaban los patricios, los plebeyos no tenían los derechos que los patricios tenían. Yo creo que, si no me equivoco, o 15 o 35 familias establecieron Roma. Ellos venían de unas familias élites. Ellos tenían tierra, poseían 1% de la población de Roma, tenía posesión del 99% de todos los derechos y tenía los privilegios. Unas castas, es un sistema de castas. Es como una pirámide de control, ¿ok? Y los patricios, los senadores, los ecuestrianos, todas esas tenían una posición alta en el Imperio Romano. Los plebeyos, que es la clase media o la clase baja, tenían ciudadanía, pero no tenían el dinero para poder comprar tierra. En el primer siglo, si tú no tenías tierras y no eras dueño de tierras, no podías pelear en el Imperio Romano porque no tenías honor. ¿Ok? Eso cambió más tarde en el Imperio Romano, cuando ya estaban perdiendo guerra anyway. Entonces, quiere decir que los plebeyos comenzaron a quejarse. Se comenzaron a levantar en rebelión en contra del imperio, porque no los estaban oprimiendo. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Dijeron: ok, nosotros vamos a escuchar al pueblo. Vamos a brindarle la oportunidad de poder tener una voz dentro del Senado. Los senadores todos eran élites, eran patricios o eran senadores. Por cierto, un patricio se tenía que comprar la posición a César, casi 250,000 denari en la moneda romana del primer siglo y antes del primer siglo. Para poder tener la posición de senador, tenía que darle dinero a César. Compraba la posición. Ok. Entonces, la opresión
de las castas y los niveles sociales de Roma, creó una rebelión dentro de los plebeyos que ellos dijeron, necesitamos derechos, necesitamos que nos escuchen nuestras necesidades. Y es interesante porque Roma tenía un problema muy interesante en el primer siglo. Casi 2 de 10 personas en el Imperio Romano eran esclavos. Casi 2 de 10 personas eran esclavos. Una población grandísima de esclavos dentro del Imperio Romano. Tú no quieres oprimirlos tanto porque eventualmente se levantarán. Los plebeyos claramente eran los que trabajaban a diario para mantener la economía de Roma, pero no tenían derechos. Muchos de ellos no podían ser dueños de tierras, no tenían honor. Entonces siempre estaban buscando a un patricio o a alguien de alto rango para que fuera su patrón, para que le dieran privilegio, para que le subiera su estatus, le ayudara con su honor dentro de la comunidad. Entonces, el Imperio Romano decidió tomar unas medidas de reforma social en el Imperio Romano. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos dijeron, ok, le vamos a dar la voz ahora a los plebeyos y vamos a permitir que ellos escojan una persona por votos y que se convierta en senadores y lo vamos a tener en el Senado. Y ese cambio social de plebeyo, porque los esclavos no tenían ese privilegio y los libres tampoco, ni la mujer tampoco. Solamente ciertos hombres podían tener ese privilegio. Entonces, cuando esa persona era escogida por la población de los plebeyos y subía su estatus de plebeyo a senador, eso se llamaba en el Imperio Romano homos novus, un nuevo hombre, un nuevo estatus. Lo interesante de esto es que aunque ellos cambiaban su nivel social, o también un patricio cuando iba a un nivel más alto de posición social, se convertía en un nuevo hombre. Pero lo interesante es que aunque ellos establecieron esta reforma para poder escuchar la voz de los plebeyos, la clase media, en realidad esos senadores plebeyos no tenían la misma autoridad que los senadores patricios. En otras palabras, lo hicieron solo para que ellos pudieran calmar calmar las inquietudes de los plebeyos, pero en realidad esos senadores eran como de segunda clase dentro del Senado. Aunque su estatus cambió, sus vestimentas ahora cambian, ahora son hombres de honor dentro de los plebeyos, pero dentro de los patricios son todavía plebeyos con un honor que en realidad ellos no pensaban se merecían. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el Evangelio? Que Pablo está utilizando la cultura, el idioma del primer siglo y la situación de las castas para maximizar el Evangelio, porque el Evangelio es un documento legal, una constitución equitativa para todos los que creen. Con una tierra, por eso es que cuando salieron de Egipto, ellos recibieron una bandera, recibieron una tribu, recibieron tierra, recibieron identidad. La identidad no te la trae el judaísmo ni el cristianismo. La identidad te la trae el Eterno a través de Yeshua como ciudadano del reino, con todos los derechos que tiene el judío, el israelita, siempre y cuando somos obedientes al mandamiento y a los estatutos y a la constitución. Siempre y cuando obedecemos, estamos en obediencia, tenemos el derecho de la bendición. Entonces, vamos a leer ahora Colosenses. En este contexto, ¿ok? Dice, si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Hay un problema de castas. El pueblo está siendo oprimido. Pablo le está trayendo una carta, le escribe una carta ¿de qué? De aliento. Le está diciendo, enfócate en las cosas de allá, porque recuérdate que las promesas de nuestro rey son mayor que las promesas de César. Entonces él va a continuar ahora a explicar de un punto de vista legal cuál es el derecho de los creyentes en el reino, aunque no son judíos de nacimiento, pero de acuerdo a la promesa tienen todos los derechos de honra de la tierra y de una herencia. Y esa es la clave. No que tiene que ser judío para heredarlo, pero sí tiene que ser parte del convenio para ser partícipe de la herencia que está abierto a todas las naciones. Ahora,
Pero los hermanos judíos sí tienen un rol importante. Ellos son los que nos han ayudado a preservar muchas de las cosas que estamos aprendiendo. Oración, el servicio del templo, el servicio de sinagoga, a mucho entendimiento de los mandamientos que nosotros no entendemos. Es importante que valoremos el rol que tiene Judá dentro del reino de Elohim, así como el rol que tienen los levitas dentro del reino de Elohim. Todos tenemos un rol. Pero no podemos poner a un sistema religioso por encima de los deberes civiles del reino, porque caemos en el mismo problema del primer siglo. Las castas dentro del reino y dentro de la Torah no hay castas, hay equidad para todos los que creen. ¿Ok? Tengo que terminar. Dice el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim. Cuando el Mesías, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, provisiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Quiere decir que él está hablando aquí de un contexto de, esa es tu vida, que tú vives en el Imperio Romano, en el reino de Elohim tienes que ser diferente. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con esos hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, oigan esto, conforme a la imagen del que lo creó, se va a ¿qué? ¿Qué es lo que dice ahí? Dame un segundito. Dice, de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay, oigan esto, donde no hay ni griego, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que el Mesías, él es todo y en todo. Vestíos, pues, como escogidos. Oigan esto, vestidos como escogidos, elegidos. Quiere decir que es el Eterno que te sube tu valor en el reino. Es el Eterno que te da una identidad. No podemos estudiar estos versículos sin entender el contexto del primer siglo. No lo vamos a poder manejar bien y vamos a continuar utilizando estos versículos para hacer excepción de persona. ¿Ok? Dice, vestíos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El concepto de amor en el antiguo Medio Oriente tenía que ver con lealtad al convenio. Una persona dice que el amor en el contexto del siglo XXI tiene que ver con una expresión física. En la Biblia y en la Torá y en los convenios, el amor era lealtad al convenio, lealtad al soberano. Esa es la forma que expresamos amor. Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú dices que amas a Yeshua y no guardas el mandamiento, Primera de Juan, capítulo 1, dice que somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. ¿Ok? Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Ve? Un solo cuerpo. Ser agradecidos. La palabra de Yeshua, del Mesías, mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir, vamos a ser agradecidos del privilegio que el Eterno nos está dando, de ser partícipes y ser uno en el reino de un rey que nos ha dado el privilegio de poder entrar en las bendiciones de su reino, y lo único que nos está pidiendo es obediencia al mandamiento. Quiere decir que éramos gentiles, ahora somos un nuevo hombre.
Sin esperanza en el mundo, ahora tenemos esperanza de vida eterna. Sin herencia en el mundo, ahora tenemos una herencia en el reino venidero, que es la tierra de Israel. Sin esperanza de bendición, ahora tenemos el patrón que nos da todas nuestras necesidades, porque Él es justo, fiel y santo. ¿Qué significa un nuevo hombre? El estatus que el Eterno nos da a nosotros, equitativo dentro del reino, que no podemos hacer excepción de personas, no importa lo que sea. Por eso es que constantemente Pablo está hablando acerca de nuestros derechos a la tierra, a la herencia, y que en el reino de Elohim no hay distinción de personas. Entonces, si ahora nosotros, a través de Yeshua, somos homos novus, un nuevo hombre, estatus quiere decir que no necesitamos el judaísmo como religión, ni el cristianismo como religión que nos dé una identidad, sino que necesitamos ahora nosotros a Yeshua, que a través de Él, nuestro mediador, podemos nosotros hacer una transición de impuros, de gentiles, a ser conciudadanos con los reinos, en el reino de Elohim, con los santos, y tener el derecho de toda bendición, de todo privilegio, de la ciudadanía, de la herencia, que la religión no te puede brindar. Solamente el rey que estableció su Torah y nos ha dado a nosotros el privilegio de ser llamados y potestad de ser llamados hijos del Todopoderoso. Así que adoremos y glorifiquemos al Padre y vamos a ser agradecidos de que aunque nosotros vivimos entre las naciones, el Eterno nos ha dado a nosotros una nueva identidad a través de Yeshua y nos ha dado una transición legal, sin voz a voz, sin herencia con herencia, sin identidad o de entidad. Y nosotros nos hemos convertido en un homos novus, un nuevo hombre, para la gloria y el honor del Padre Celestial y para el honor de nuestro Mesías Yeshua, que a través de él ahora tenemos el privilegio de ser partícipe del reino de Elohim. Shalom, y espero que este estudio de ¿sabías qué? Sea de bendición. Y por favor continúen dirigiéndose en las redes sociales, Teshuvah.tv y también sabeduriaenlatorah.com para entender y aprender más de estos principios importantes del primer siglo. Que el Eterno los bendiga, los guarde y muchas gracias por el privilegio que ustedes me dan constantemente de poder llegar a sus hogares y compartir la palabra de mi Rey. Recuerde, no crea nada de lo que les diga, verifique todo lo que les diga. Shalom.